Buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema del año, que es Empoderados para Testificar. Este tema lo hemos enmarcado dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que nos sirve de puente entre los 4 evangelios y el libro de Romanos, porque venimos, cuando tenemos la palabra de Dios estudiando y vemos los 4 evangelios en donde 4 autores diferentes nos cuentan la vida de Jesús, sus milagros, sus maravillas y en fin todo el transcurrir de la vida de él aquí en la tierra. Y termina entonces los evangelios y nosotros empezamos el estudio del libro de los Hechos. Pero si no estuviera este libro de los Hechos, ¿qué pasaría? Llegaríamos de una vez al libro de Romanos. Y entonces nos perderíamos en la historia porque diríamos, ¿cómo es posible que el Evangelio haya llegado hasta la capital del Imperio Romano, que era el imperio que estaba en la época? ¿O cómo hizo el Evangelio para pasar todo el mar Mediterráneo desde el oriente hasta allá y llegar hasta Europa? ¿Cómo hizo para llegar? Nos preguntaríamos eso si no tuviéramos esta maravilla del libro. O también diríamos, ¿quién es Pablo? Porque pues Pablo no está en los 4 evangelios, entonces no conocíamos nada de la conversión de Pablo ni de quién es el mayor mayor escritor del Nuevo Testamento. Entonces es una bendición que tenemos este libro, que es el libro de los Hechos y que nos sirve como puente para poder seguir la historia más o menos cronológica. Hoy vamos a seguir con el capítulo 3. Vamos ya en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 26. El título de esta prédica se llama Reconozcamos siempre la gloria de Dios. Entonces la vamos a dividir en 2 partes, porque siempre son 26 versículos. Gracias a Dios tenemos hoy texto. Y lo vamos a dividir del 1 al 11 primero y posteriormente vamos a leer del 12 al 26. Entonces dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces estamos aquí ante un hecho sobrenatural, ante un verdadero milagro que realizaron 2 de los apóstoles que fueron Pedro y Juan. ¿Pero realmente lo realizaron ellos o lo realizó el Señor? El Señor lo realizó y los utilizó a ellos como instrumento para hacerlo. De hecho, ellos invocan el nombre del Señor y dicen, en el nombre del Señor es que vamos a hacer esto. Y así lo hicieron. Entonces, el texto nos muestra qué pasó con el que recibió el milagro. Entró saltando, se puso en pie y anduvo, después de que era cojo y de nacimiento, ¿no? Que resaltan el hecho de que fuera de nacimiento, porque pues no era un cojo que había tenido un accidente, sino que había nacido así con esta
lesión. Entonces él se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, estaba agradecido con el Señor. Y cuando estaba leyendo este texto, me recordó un testimonio personal que les voy a dar hoy a ustedes. Y es que cuando estuvo mi hija en una UCI, estaba ella intubada y no podía, sus pulmones no le funcionaban. Entonces la doctora nos dijo que para que ella pudiera volver a recuperar los pulmones tocaría hacerle una traqueostomía para que ella poderla intubar por acá, por el lado de la tráquea, ¿no? Y que yo debía dar el consentimiento. Entonces me dieron un papel para firmarlo y pasé pues esas noches largas que pasa uno de padre cuando los hijos se encuentran enfermos y con el papelito ahí recordando otras épocas de mi vida cuando ya también me tocó firmar el mismo papelito en la época de mi padre. Y lo tuve ahí toda la noche pidiéndole al Señor y al día siguiente me fui para la clínica con el papel firmado y orándole al Señor para que eso saliera bien esa operación. Entonces llegué allá a la clínica y estaba la doctora, leí la autorización y me dijo, tengo muchas ganas de ensayar por última vez si ella respondiera en los pulmones, pero si no responde, pues toca hacer la operación más rápido que si la hiciéramos de una vez. Entonces le dije, bueno, listo, pues toca hacerla. Y así fue, y entraron al quirófano y yo me quedé afuera en una salita de espera con un amigo de ella que se llama Pablo, que no conocía yo anteriormente, y estuvimos ahí todo el tiempo de la hora de la operación. Cuando salió la doctora y dijo, funcionaron los pulmones. Y me acordé porque saltábamos con Pablo, literalmente, abrazados, saltábamos y le dábamos la gloria a Dios por lo que había sucedido con los pulmones de mi hija. Y entonces quería compartir con ustedes cómo obra la gloria de Dios y cómo en cualquier momento determinado uno puede sentirla y vivirla. Y así fue como sucedió esto. Lo mismo sucedió al cojo y por eso esto también de esa alegría, de ese agradecimiento, saltando y a la vez alabando al Señor. Y el texto es rico, al ser un texto histórico y literatura narrativa, es rico en detalles. Especialmente nos dice pues, quiénes estaban ahí, que eran Pedro y Juan, nos dice para dónde iban. Entonces dije que iban juntos al templo a la hora novena, ¿cierto? Y que era la hora de oración, y además que por qué puerta iban a ingresar a Jerusalén, por la puerta de la Hermosa, porque Jerusalén tiene 8, 9 puertas y nos especifica claramente por qué puerta iban a ingresar, que era la puerta más cercana que iba hacia el templo. Entonces nosotros cuando en nuestra vida cristiana nos acostumbramos mucho a los términos y ya de tanto leerlo pues nos hace familiares, se vuelven familiares. Por ejemplo, el sentido del templo. ¿Por qué el templo? ¿Cómo empezó el templo? ¿Y a quién se le ocurrió el templo? Entonces uno solamente dice el templo y ya el templo y ellos iban para el templo y listo. Pero si vamos a mirar, el templo fue una idea divina, una idea que tuvo Dios y que le transmitió a Moisés cuando salió el pueblo de Egipto que estaba en cautiverio allá en esclavitud. Salen de ahí, van al desierto y en el desierto Dios le dice a Moisés que le construya un santuario para él en donde él pudiera vivir en medio del pueblo. Y esa fue la idea y la orden que le dio el Señor a Moisés. Entonces Moisés lo que hizo fue poner en obra este templo. Y es una cosa tremenda ver cómo se unió el pueblo judío. El templo es algo que es innato a la cultura del pueblo judío. Está presente y hace parte de su propia identidad. Entonces es bonito ver cómo un pueblo tan rebelde, un pueblo tan desobediente, se pudo poner de acuerdo en todos los detalles para hacer este templo. Incluso les pidieron plata y no hicieron mala cara. Les empezaron a dar todos y a aportar y a dar plata para hacer lo que el Señor había dicho y como un solo hombre empezaron a
fabricar este templo. Y fue así como hicieron el tabernáculo. El tabernáculo fue el primer templo que tuvieron, que era un templo portátil. O sea, tenía la característica que podía desbaratar, cargar y al otro día volverlo a hacer porque ellos iban caminando por el desierto. Y tiene muchas características especiales que debía tener y una historia fascinante en su hechura, que por tiempo no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a ver qué pasó cuando lo terminaron de hacer. Entonces, que dice Éxodo 40, 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces él termina de hacer el templo, el tabernáculo, y ¿qué sucedió? La gloria del Señor llenó este tabernáculo completamente. Y dice que lo llenó tanto que ni siquiera él podía ingresar al sitio de reunión que estaba allí. Ellos entonces hicieron obedientemente el tabernáculo, lo utilizaron en todo su recorrido por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida por el Señor y allá siguieron usando el tabernáculo, o sea, ellos llegaron y la nube los llevó porque la presencia del Señor era a través de una nube. Ahí en la imagen podemos imaginarnos una nube encima del tabernáculo también que les mostraba a ellos el camino. Entonces, si la nube se movía, el pueblo caminaba. Si la nube quedaba quieta, el pueblo quedaba quieto. Y de noche, además, el Señor también tenía una linterna grande que era fuego para que el pueblo también supiera que podía caminar de noche con este fuego adelante. Y así fue como llegaron hasta la tierra prometida. Y allí lo utilizaron, como les decía, bastantes años, hasta que el rey David se le ocurrió hacerle un templo porque él dijo, no, pero ¿cómo es posible que yo, que soy un hombre, viva en un templo bien bonito, bien elegante, y el Señor viva en un tabernáculo? Entonces le voy a hacer un templo, y el Señor le dijo a través del profeta que él no podía ni iba a ser la persona que le hiciera el templo, sino que porque David había sido un hombre también de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces que él no era el que iba a edificar ese templo, pero que le iba a dar un hijo de Dios a Salomón, y que Salomón sí era el que debía edificar el templo. Entonces el Señor, la idea del templo era una idea divina. Y fue así como hasta por allá en el año 950 a.C., entonces Salomón efectivamente hizo un nuevo templo, con todos los lujos. También lo vamos a encontrar en Reyes y en Crónicas. También vamos a poder leer algo del templo con todas sus especificaciones, ya más lujosito como lo pueden ver ahí en la pantalla. Incluso ya le hizo un lugar santo y un lugar santísimo para que estuviera la presencia de Jehová allí y la gloria del Señor se manifestara. Entonces, Primera de Reyes 8, 10 y 11, ¿qué nos dice? Nos dice, y cuando los sacerdotes, o sea, ya finalizaron la construcción del templo, dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, nuevamente, la gloria de Dios ya se hace presente en este santuario que el Señor permitió que hicieran para Él y cuyo sentido tenía que Él podía vivir en medio del pueblo y podía compartir o estar más pendiente o igual de pendiente también va a estar lejos o cerca, pero que Él siempre tuvo la idea de morar cerca a su pueblo. Por eso Él los mandó a construir. Y así fue como duró este templo hasta que el pueblo empezó a hacer, o no empezó a hacer, sino siempre ha sido. Recordemos que en el desierto también ya iban bravos, ya iban diciendo que era mejor ser esclavo que ser libre. Entonces empezaron a renegar y a desobedecer. Y como posteriormente muere Salomón, el rey Salomón, y viene el periodo de los reyes en Israel, y estos reyes sabemos que todos empezaron a hacer lo malo,
ante los ojos del Señor, y él lo que hizo fue apartarse del pueblo. Y al apartarse, ¿qué hizo? Retirar su gloria de allí. Y fue así como los entregó a la invasión que hicieron los babilonios. Los babilonios llegaron allá en el 590 más o menos antes de Cristo y arrasaron con la ciudad, con la ciudad. Entonces ellos en esa época, cuando dominaban los otros pueblos, cuando invadían los otros pueblos, ya tenían la costumbre en esa época de invadir otros países, entonces, o otras regiones o otros pueblos, porque todavía no existían los países, y al llevar ellos, invadir ese territorio, se llevaban a las personas que allí vivían. Y en ese momento, o siempre tenían la costumbre de llevarse a la élite, a las personas de la alta sociedad, a los artesanos, y se los llevaban para cautiverio a la potencia o a la nación que había ganado la guerra en ese momento. Y fue así como a ellos se los llevaron a esta clase dirigente, entre ellos iba Daniel y iba también el profeta Ezequiel, y se los llevaron para Babilonia cautivos. Allí en Babilonia, el profeta Ezequiel tuvo una visión maravillosa que también tenemos en el libro de Ezequiel, que son de esas visiones que uno quisiera ver plasmadas en cuadros de arte porque son llenas de colores y de cosas maravillosas. Y entre esas, entonces, Ezequiel también profetiza que el templo que acabamos de ver iba a ser destruido por los babilonios, que ellos iban a llegar allá y que los iban a destruir. Entonces, 586 a.C. vuelven nuevamente los babilonios porque el pueblo siguió rebelándose y lo invaden nuevamente en el 586 y destruyen el templo. Y esa profecía la vio Ezequiel en sus visiones y nos la cuenta en Ezequiel 10, 19, 11, 23. Dice: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra, o sea, los ángeles con sus alas se levantan de la tierra, delante de los ojos de Ezequiel. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, o sea, los ángeles tenían unas ruedas que también se alzan en el aire con ellos, y se pasaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, los ángeles se desplazan allá a la entrada oriental de esa puerta. ¿Y qué dice? Y la gloria del Dios de Israel, o sea, la gloria que vivía en ese templo que acabamos de ver, estaba por encima sobre ellos. Estaba por encima de los ángeles, estaba la gloria. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel en sus visiones tiene como tres épocas, ¿no? La época en que conoce a Dios cuando se le presenta, que incluso me imagino que decía como así, yo cautivo en una nación y no se me presentó cuando estaba en Israel y sí se me presentó aquí cuando estoy esclavo, pero así es el obrar de Dios y ahí fue donde se le presentó. Y él incluso dice que se le presentó en forma de arco iris y que fue tal el resplendor que lo único que pudo hacer fue cubrirse su rostro. Y posteriormente nos habla de cuando va a caer Jerusalén, que es esta profecía, cuando cae y cuando la gloria de Dios se retira del pueblo de Israel por su desobediencia y por su rebeldía. Y así, y tiene un tercer periodo que es la restauración del templo. Aquí en esta imagen podemos apreciar el templo y podemos apreciar sus alrededores. Traje el templo en la época de Jesús porque pues el otro ya había sido destruido ya por Nabucodonosor, este fue el que vivió el Señor, pero adicionalmente porque si ustedes lo pueden apreciar hacia el lado derecho, ahí vamos a encontrar la entrada oriental de Jerusalén. Ahí lo vemos en el punto 7, es la entrada oriental. Ahí vemos entonces que a esa entrada fue que se fueron los querubines, ahí a esa entrada fue que se fue después la gloria del Señor, y esa es la puerta oriental de una de las puertas de Jerusalén, la puerta oriental. Y también vemos allí
la puerta de la Hermosa, que se conoce como puerta oriental o puerta dorada, que la ven ahí en el número 7, que es la que en el texto que estamos viendo nos dice que por ahí fue que ingresó Pedro y Juan. Por ahí era la entrada más cercana que había al templo de las 8 puertas. Y también vemos no sé si lo alcanzan a leer, el pórtico de Salomón, ¿cierto? Ahí se ve al lado de la entrada. Entonces, ¿qué pasó? El cojo entró saltando, entró con ellos al templo, y ellos entraban por la puerta de la Hermosa que vemos ahí, y también dice que al salir el pueblo se reunió en el pórtico de Salomón, que era un sitio de reunión del pueblo judío, en donde podían conversar y participar de las conversaciones que ellos tenían después del servicio. El servicio, como vimos, fue a las 9 de la tarde, entonces, a las 3 de la tarde, ¿no? La hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces ellos, no sé si tenían dos cultos como nosotros, el de por la mañana y el de por la tarde, pero no madrugaban tanto los judíos, que dicen que son muy madrugadores. Nosotros madrugamos más. Y por ahí fue que ellos ingresaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la tercera parte del libro, ya en el capítulo 40 o del 40 en adelante, nos dice que nos habla de la restauración de Israel. Y vamos a mirar qué nos dice con respecto a la restauración de Israel. Nos dice Ezequiel 43, 1 y 2. Ezequiel 43, 1 y 2. Dice, me llevó luego, ¿quién? Dios. ¿A quién? A Ezequiel. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, o sea, la puerta que acabamos de ver ahí. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces ve que la gloria de Dios se devuelve el oriente, porque dice que después de que la gloria de Dios había estado ahí en la puerta oriental, se desplazó ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, más hacia el oriente. Entonces el texto dice que viene del Monte de los Olivos nuevamente hacia el templo esa gloria, y que el sonido era como de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y Ezequiel 44, 1 al 3 nos dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Entonces, cuando uno lee estas profecías y empiezan a hablar como de el Mesías, uno quisiera que unirlo rápidamente y poder decir, claro, ese es Jesús, porque de todas formas, por esa puerta muy seguramente fue que entró Jesús, porque nos dice los 4 evangelios nos dicen que él cuando venía del Monte de los Olivos para ingresar al templo, no dice exactamente por la puerta de la Hermosa, desafortunadamente, entonces dice que va a entrar y él muy seguramente entró por esa puerta porque pues no iba a bordear toda la ciudad para entrar al templo teniendo la puerta del oriente abierta. Pero en las profecías no podemos pues forzar la palabra para poder decir que ese príncipe es Jesús. Así uno lo quisiera y fuera más fácil de identificar la profecía, ¿no? Por eso si uno lee ya el 45, 46, que empiezan a hablar de las características de este príncipe, pues ya esas características no estarían de acuerdo con la vida de Jesús. Entonces no podemos decir que sea una profecía mesiánica. Pero lo que sí podemos decir es que la puerta del oriente, efectivamente, como hizo la profecía de Ezequiel, está cerrada. Es la única de las 8 puertas que está cerrada, es esa puerta del oriente. ¿Y por qué?
porque esta región que es convulsionada cada rato por diferentes culturas y diferentes guerras, en el siglo XV era dominada por los árabes. Entonces había un sultán que se llamaba Sultán el Magnífico, se llamaba, se me fue el nombre, pero él era el Saladín el Magnífico. Entonces él en el siglo XV cierra las puertas porque conocía esta profecía y dijo, pues si por aquí va a volver a entrar, pues no le va a quedar muy fácil porque las va a encontrar cerradas y así se cumple la profecía. Y no contento con eso, le puso un cementerio adelante, porque los sacerdotes judíos no podían tener contacto con la muerte o con los muertos, y dijo, pues si va a pasar, pues la va a quedar todavía más difícil, porque está la puerta cerrada y aparte de eso, yo le he hecho este pequeño e incómodo detalle que es tener que atravesar por el cementerio. Eso es lo que vemos hoy en día en la ciudad de Jerusalén y que todavía se encuentra cerrada esa puerta. Entonces ya a esta altura uno podría decir entonces, ¿qué es la gloria del Señor? Preguntarnos. Y no sé, cada uno de ustedes puede pensar qué es la gloria del Señor. Podría uno decir, pues con lo que hemos visto, que la gloria del Señor es una nube, ¿cierto? Una nube blanca que guía al pueblo en momentos de angustia y que si se mueve esa nube caminemos. O podríamos decir que es una corriente de fuego, ¿cierto? O también podríamos decir que está viviendo ya no en el templo, porque el templo, como dijo Jesús cuando llegó allá precisamente del lado oriental, iba entrando cuando mandó conseguir la asna, dijo y se puso a llorar. Jesús lloró ahí ante las puertas de Jerusalén y dijo que ese templo y Jerusalén serían destruidas, como nuevamente sucedió ya en el año 70 por las legiones romanas que destruyeron la ciudad y el templo. Entonces podríamos decir, entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿O qué nos tocó a nosotros? Porque si ellos lo vivieron allá en el desierto o lo vivieron aquí en Jerusalén, nosotros ¿dónde lo vivimos? O es algo invisible porque realmente es una gloria invisible que transforma los hechos de la naturaleza, como las nubes puede influir, o como el fuego, pero no se ve. Entonces nosotros podríamos decir, pero entonces, ¿dónde está? Y ahí les dejo la pregunta mientras ustedes piensan dónde está. Pero si vemos, por ejemplo, Hechos 2, lo que vimos hace 8 días, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, la gloria de Dios sigue influyendo en fenómenos o puede influir en fenómenos naturales. Y entonces nosotros tendríamos que empezar a pensar en cuáles fenómenos o dónde está la gloria de Dios. Pero la palabra es clara y nos muestra en Hebreos 1, del 1 al 4, dónde está la gloria de Dios que nos tocó a nosotros ver. Vamos a leerla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces esa es la gloria del Señor que nosotros podemos apreciar o debemos apreciar, ¿cierto? Que dice, si buscamos significados de gloria, porque uno dice, miremos a ver, porque es que uno muchas veces por la misma costumbre del léxico cristiano, pues uno dice, le damos la gloria a Dios, ¿cierto? Damos la gloria a Dios, la gloria para Dios, ¿sí?
Pero si uno mira cuál es el significado real de la gloria, entonces podríamos decir, en esos significados que nos dan, que es el peso y que es el esplendor que llena todo y que hace parte de Él, o que es Él. Esa es la gloria de Dios, que llena todos los espacios. Uno puede decirlo o tener una ilustración parecida con el sol, ¿no? ¿Cuál es la gloria del sol? El brillo, la energía, el calor que nos da, cómo influye en la tierra, en los seres humanos, y que a pesar de que nosotros nos levantemos o no nos levantemos, estemos en lo oscuro o no oscuro, Él brilla y Él sale. Así es la gloria de Dios. Dios no necesita que nosotros le demos gloria porque la gloria es de Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer la gloria. Por eso le he puesto este título a la prédica de hoy de reconozcamos siempre la gloria de Dios. ¿Y cómo no reconocerla si nosotros la hemos visto ya en una nube, si no la hemos visto reflejada precisamente en la imagen de Cristo? Nosotros tenemos a Cristo y lo tuvimos palpable porque Él descendió, se convirtió, ya no fue en nube, sino en ser, ¿cierto? Renunció a su naturaleza, vino, porque el Señor siempre ha querido estar cerca a su pueblo, vino hasta acá y acá vimos el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, miremos, ya teniendo claro esto, qué hicieron los apóstoles Pedro y Juan al respecto en nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a ver del 12 al 26 y cómo podemos aprender del ejemplo de ellos, porque decía Albert Einstein dijo que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino es la única. O sea, uno con el ejemplo es que enseña, no tanto con la lengua y las palabras, sino con lo que las otras personas ven de uno. Entonces miremos qué ejemplo nos dan Pedro y Juan en el día de hoy. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿De qué se maravilla? De la curación del cojo, ¿cierto? Que había nacido así, que estaba lisiado desde el principio. Entonces les dice, responde y les dice, varones de Israel, ¿a dónde les respondió? Habíamos quedado en que ellos fueron al culto, estuvieron en el culto muy juiciosos, ¿cierto? A las 3 de la tarde y salieron del culto y se fueron para el pórtico de Salomón. Ahí fue donde se encontraron con Pedro y con Juan, y Pedro, vimos hace 8 días que ya había dado su primer testimonio, ¿cierto? Que la Biblia tiene por título el primer discurso de Pedro. Entonces fue el primer testimonio que él dio y vemos cómo él no pierde oportunidad para dar su segundo testimonio, porque apenas los vio ahí reunidos en el pórtico de Salomón, que era donde ellos se encontraban, de una vez empezó a dar el testimonio y empezó con esa pregunta, que por qué se maravillaban de ver la sanación del cojo. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, de una vez se baja de la gloria, ¿cierto? De echarse él mismo o Juan, decir que por causa de ellos fue que habían podido sanar a este hombre, sino de una vez reconoce la gloria del Señor y que fue el Señor el que hizo esta sanación. Hasta ahora empezando, porque acababan de empezar a hablar, no hubo anuncios ni nada de eso, sino de una vez empezó el testimonio y de una vez ya empezó a hablar de Jesús. Entonces ese es uno de los ejemplos que nos están dando, y es de que nosotros cuando empecemos a hablar de la gloria de Dios, empecemos por el principio y es por Jesús, para poderlos llevar a ellos rápidamente a Jesús. Pero aparte de eso, como eran israelitas, entonces también les dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, sus antepasados, nuestros padres, ellos fueron y Dios dio la gloria a su Hijo a través de esa herencia que tenía Jesús dentro del pueblo judío. Ahí es donde es glorificado por Dios su Hijo, que es Jesús, y les recalca eso para hacerles entender a ellos
que él era el Mesías y el ungido. O sea, no fue tan fácil decirle, porque enseguida les va a decir a quien vosotros entregasteis y negasteis. O sea, empieza nuevamente a hacerlos caer en cuenta de su pecado. Pero también les hace, para que sea más grave lo que habían cometido, les aclara que era el Mesías, el ungido que ellos estaban esperando, porque irónicamente ellos lo estaban esperando, pero esperaban un salvador o un guerrero o un rey que los liberara de la opresión política que estaba viviendo en ese momento el pueblo. Entonces nunca lo quisieron reconocer como el Mesías y el ungido, y él les hace este agravante a esa situación que había sucedido. Y aparte de eso dice, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. O sea, más grave todavía porque lo entregan, ¿cierto? Entregan al Mesías, entregan al ungido, entregan al Cristo, ¿sí? Pero fuera de eso tuvieron la oportunidad de que no fuera asesinado y ellos no quieren hacerlo. ¿Qué hicieron? Dicen, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Entonces prefieren pedir a un homicida y hace un contraste cuando dice, y matasteis al autor de la vida. Entonces el autor de la vida es Dios, ¿cierto? Es Jesús. Y por eso fue que él pudo y resucitó al tercer día, fue por eso, porque la muerte no lo pudo contener, sino él por ser el autor de la misma vida, pues logra triunfar sobre la muerte. Y es ahí donde Pedro recalca, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, él ya estaba empoderado para testificar, ¿sí o no? Nosotros vamos hasta ahora en el camino a empoderarnos, pero él ya venía empoderado y ya había testificado una vez, y aquí en la segunda vez que testifica, y testifica que ha sido resucitado Jesús. Entonces ese es el ejemplo que nos están dando Pedro y Juan de cómo podemos llegar a ser testigos de la gloria de Dios. Y miremos qué nos sigue diciendo. Dice, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, ¿a quién? Al lisiado, ¿cierto? Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. O sea, ellos también hace énfasis en que ellos también son testigos. No solamente somos testigos y fueron testigos los apóstoles, sino ellos también fueron testigos del milagro, porque ellos lo veían cada 8 días ahí a la entrada del templo, y tanto lo veían que ya lo conocían, porque él siempre iba ahí desde, pues si fue de nacimiento, siempre vivía ahí. De hecho, nos dice que cuando vio venir a Pedro y a Juan, él no les dijo, venga, hágame un milagro y sáltenme los pies, sino al contrario, él lo que dijo fue, deme una limosna, que era su forma de vivir. Entonces los pone a ellos también testigos de lo que acababa de suceder, y dice que a él le fue confirmado su nombre. No es que Dios le haya confirmado y le ha dicho, ¿cuál es su nombre? Ahora sí se llama usted así, no, sino le confirmó a la persona que vivió esa restauración de su salud, le confirmó el nombre de Jesús. Por eso él entró saltando y alabando a Dios. Él no era por la fe del cojo, porque en ninguna parte dice que por la fe de él, sino por la fe en su nombre, la fe que tenían Pedro y Juan, y por eso lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Y nos dice además que esa fe es por él. Entonces ahí uno empieza como a decir cómo así fue por la fe de ellos o fue por la fe de él, pero realmente lo que pasa es que también la fe que nosotros tenemos fue dada por Dios, fue dada por Jesús. Entonces es precisamente para que no lleguen ni siquiera a gloriarse de que, por la fe mía, que es lo que pasa muchas veces, especialmente en la actualidad,
que dicen, por la fe que yo tengo, o le dicen, ore usted que usted tiene más fe que yo, ¿sí? A veces es muy, muy común que le digan a uno, ¿por qué no ora usted por el que usted tiene más fe? Entonces no es por la fe que uno pueda, sino es por la voluntad del Señor que Él hace las señales o los milagros o los prodigios. Y esa fe también es dada o fue dada, no ser dada por Él sin quitarnos a nosotros la responsabilidad de vivirla. Mas ahora, hermanos, qué curioso que haya empezado diciendo, ¿cómo fue que empezó a decirles? Varones israelitas, ¿no? Varones israelitas, ustedes que entregaron al Mesías, ¿sí? Que lo cambiaron por un homicida y que fuera eso, ustedes que son los responsables de su muerte y ahora va bajando como, digamos, la temperatura de su discurso y le dice hermanos. Entonces, ¿qué hizo Pedro ahí? Humildad. No dijo, nosotros somos los que venimos haciendo las señales, nosotros somos los que venimos haciendo los milagros y ustedes fueron los que lo entregaron. No, él a lo mejor se acordó y dijo, yo también lo negué 3 veces, ¿no? A lo mejor dijo, yo también lo negué 3 veces y yo también he estado así, y entonces más bien me voy a poner al lado de como, al igual que ellos como hombres pecadores. Pero sin embargo, pues eso hace que ellos como que amaine un poco su acusación. Además les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Ya? No del todo deja de regañarlos porque ahora los trata de ignorantes, ¿no? Entonces dice, no solamente también por ignorancia fue que ustedes lo entregaron y lo crucificaron, sino que también por vuestros gobernantes, ¿no? Había un problema ya de los gobernantes desde esa época, habían malos gobernantes ya en esa época también. Entonces, dice que por culpa de eso y de la ignorancia de ambos es que había pasado el sacrificio de Cristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, nuevamente va a las Escrituras y les dice, esto que pasó porque ustedes lo permitieron, lo impulsaron, ya sabíamos que iba a pasar, porque está en las Escrituras y dice que el Cristo debía padecer. Y nos dice el versículo 19, así que así que es un conector importante porque es como decir, viene narrando, ¿no? Porque ustedes lo entregaron, porque ustedes lo asesinaron, porque ustedes no reconocieron al Mesías, no reconocieron a Cristo, fuera de eso lo cambiaron por ese homicida. Por todo eso que ha pasado, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces dice, por consiguiente, o así que, arrepentidos y convertidos. Es el llamado que hace Pedro en ese momento. Y arrepentidos pues viene de la palabra metanoia, que es metamorfosis y es cambiar nuestra forma de pensar. Ese es el llamado que está haciendo él. Cambien su forma de pensar. Si ustedes, y esto es como un termómetro, ¿no? Porque si uno mismo se mira y quiere verse, si realmente se ha arrepentido, pues mírese hacia atrás qué hombre era o qué mujer era usted hace, 50 años no existía todavía. Hace poquito o hace mucho, pero antes de conocer de todas formas al Señor, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? Si ve que era igual, entonces preocúpese, porque no se ha arrepentido, no ha cambiado su forma de pensar. Y aparte dice, y convertidos. ¿Convertidos de qué? Del pecado. Convertidos es de un giro, haga un giro a su posición y con respecto al pecado. O sea, deje de darle la cara al pecado. ¿Cuánto habría que dar el giro geométricamente? Eso, muy bien, sabe mucha geometría porque una vez yo digo, no, hay que dar el giro de 360. Entonces quedó otra vez mirando el pecado. Entonces el convertirse solo 180 nomás para quedar mirando ya no al pecado, sino al Señor y estar enfrente de Él.
Y dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, ¿qué es el beneficio que se va a recibir realmente del arrepentimiento y de la conversión? Es un beneficio para la persona que lo hace. No es un beneficio para la gloria de Dios, ni para Dios. Dios lo ofrece, pero es para que nosotros podamos estar nuevamente en su presencia ya justificados. ¿Por qué? Porque ha borrado los pecados. Al nosotros ya mirarlo y reconocer a Jesús como la gloria y como la esencia de Dios, pues entonces estamos justificados y podemos estar enfrente de su presencia, y por eso nos dice que vendrán esos tiempos de refrigerio. Y en el versículo 20 nos dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces fíjense cómo va el orden, Pedro, y ya dónde vamos. Vamos primero en que reconocer la gloria de Dios, ¿cierto? Reconocer esa gloria de Dios, reconocer el sacrificio de Cristo, reconocer lo más importante, la resurrección de Cristo, porque nosotros tenemos un Dios vivo que venció la muerte, no un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Reconocer ese sacrificio de la resurrección que está a la diestra del Padre, ¿cierto? Y ahora nos promete que para todo aquel que se arrepienta y que se convierta, Él volverá en una segunda venida de Cristo. O sea, nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Que no nos pase como a ellos, que llegó, lo tuvieron ahí, ¿y qué hicieron? No lo reconocieron, ¿cierto? Entonces, si a nosotros no nos puede pasar lo mismo, sino vamos a estar en su presencia y vamos a ver su gloria y vamos a reconocerlo como hijos que somos de Él. Y nos dice que eso fue anunciado, efectivamente fue anunciado desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Seguimos y debemos seguir siendo testigos de la segunda venida de Cristo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Entonces ese refrigerio vendrá con esos tiempos de restauración, cuando vendrá el Señor y estará de nuevo en su pueblo. No es que ahorita no esté con nosotros, porque alguien podrá decir, bueno, pero como Él se fue, entonces no se cumplió lo que cumplió en el tabernáculo y en esto, sino Él nos dejó solos. No, Él nos dejó con el Espíritu Santo, que es lo que hemos visto hace 8 días que lo vimos. Y también dice que ¿dónde está el templo del Espíritu Santo? Somos cada uno de nosotros. Entonces ya no es una nube, ya no es un fuego, sino ya es la gloria del Señor en cada uno de los creyentes y en cada uno de los testigos de Cristo. Nos dice también, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos. ¿Cuál es el profeta que está anunciando ahí Moisés? Es Jesús, porque recordemos que Jesús hizo 3 funciones, cumplió con 3 funciones, porque fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Entonces, a ese profeta, ¿sí?, que dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Cómo nos habla? A través de la palabra de Dios. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, el que no reconoce la gloria de Dios y el que no reconoce el sacrificio de Cristo, pues nunca podrá estar en la vida eterna a su lado, sino son personas que se pierden, y por eso es que nosotros tenemos esa misión de ser testigos de esa gloria de Dios para a todo aquel que no la conoce, que pueda llegar y restaurar su relación con el Señor. De eso es que es el trabajo y al que nos llama cuando dice, y me seráis testigos, ¿sí? Para que cada vez haya una persona más que sea salva y pueda adquirir
ese estatus de estar en la presencia del Señor. Y por último dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la simiente, ¿quién es? Cristo. Por línea directa carnal de Abraham, él viene Cristo a ser la simiente de él y serán benditas todas en él. ¿En quién? En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que Pedro les está enseñando o diciéndole a estos hombres que estaban escuchándolo ahí en el pórtico de Salomón y que nos enseña también a nosotros a través del ejemplo que ellos nos dan. Y dice, a vosotros primeramente, ¿a quiénes? A los judíos, ¿cierto? Porque el pueblo judío pues tuvo esa pequeña ventaja ante nosotros y es de que a ellos se le predicó primero, ¿sí? Y por eso también en el orden del Señor nos dice también que dónde debíamos empezar, dónde le dice a los apóstoles que empezaran a predicar, en Jerusalén, y va aumentando hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Pero ellos fueron primero o siempre han tenido esa oportunidad de arrepentimiento, e incluso en la segunda venida también va a estar también en el juicio delante del Señor. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ese es el objetivo, es ese, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que cada día que tengamos la oportunidad de hacerlo, nosotros también podamos tener esa bendición de arrepentirnos, porque no dejamos de ser pecadores, ¿no? Lo que le dejamos es de amar el pecado y lo que podemos dejar de hacer es de verlo cara a cara y hacer el giro y ver al Señor todos los días. Eso es lo que podemos hacer. Amén. Entonces vamos a mirar cómo podemos ser testigos de la gloria de Dios, porque ya hemos visto qué es la gloria de Dios, ya hemos visto cómo se presentó en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cómo se presentó en el Templo de Salomón y también cómo maravillosamente fue reflejada esa gloria en Jesús y cómo se nos presentó a todos nosotros, al pueblo, en la propia tierra, ¿cierto? Esa gloria estuvo aquí en medio de cada uno de nosotros y está hoy a través de el Espíritu Santo también. Pero ¿cómo podemos ser testigos nosotros? Es la pregunta, porque como estamos empoderados para testificar, bueno, ahí vamos, ¿no? En el camino, porque no es que estemos así, hasta ahora vamos en el capítulo 3. Entonces, yo aspiro que cuando lleguemos al fin del libro de los Hechos ya podamos decir, estoy empoderado para testificar de la gloria del Señor. Vamos a ver, en noviembre nos hacemos la misma pregunta. Entonces, uno, todo con base en el ejemplo que nos dieron Pedro y Juan, ¿cierto? Porque dijimos que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Reconociendo que Jesús, como Hijo de Dios, es la imagen y reflejo de Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder ser testigos de la gloria de Dios. Porque si vamos a hablar a alguien, no le vamos a empezar a decir, no, es que la resurrección, sí, no, la reencarnación, sí, no. Y vamos a dejar después de que discutamos si podemos ser gatos o no ser gatos, contarles que existió Jesús, sino vamos a empezar por el principio. Después vamos a las discusiones teológicas, pero por ahora en el primero, reconocer que Él es el Hijo de Dios y además que la gloria de Dios es Él, que está reflejada y es la imagen y reflejo de esa gloria. Segundo, ser testigos de su resurrección. Importantísimo porque pues fue tan importante para ellos que Pedro se los dijo. Incluso en esa época también había una secta de los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y a lo mejor había uno ahí porque decía, todo el pueblo salió allá al pórtico de Salomón a escuchar a Pedro. Había alguno allá oyendo y escuchó que la resurrección de Cristo
es un acontecimiento único y real. Eso nosotros también tenemos que dar testigos de esa gloria de Dios, reconociendo esa resurrección, porque es un Dios de vivos. Tercero, humildad y dominio propio, porque no hay nada peor que la vanagloria cuando hay un acontecimiento en donde queramos hablar de Dios y decir, no, es que es por la fe mía que esto está pasando, es porque nosotros somos la iglesia escogida y todas las demás son sectas, sino es porque con humildad ellos bajaron, se reconocieron pecadores y presentaron al Señor siendo también pecadores, ¿cierto? Y buscando también el perdón de sus pecados a través de la muerte de Cristo. Pero eso es difícil, eso es decir, uno hablar de humildad, el término es muy conocido, pero vaya a llevarlo a la práctica. Y el dominio propio, ¿por qué? Porque hay que dominar, lo que lo hace no ser humilde es el ego. Cuando el ego que todos tenemos desde muy pequeñitos, entonces ese ego es el que nos domine y el que hace que la humildad se pierda y salgan otros defectos o pecados del ser humano como la arrogancia y la vanagloria. Cuarto, la fe y la obediencia. Vimos que la fe es dada por Dios y que nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer esa fe, ¿cierto? Pero que la fe es a través de la obediencia, lo que tenemos que ser obedientes ante las instrucciones que tenemos aquí en la palabra. Ahí es donde nosotros nos fogueamos qué tan obedientes somos. Y, lógicamente, cuando no podemos, o nos queda grande, o nos parece muy difícil, pues nos toca empezar a ejercitar un cambio en nuestra forma de pensar, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a dejar de ser pecadores del lunes al martes, ni del jueves al viernes, ni el fin de semana, sino solamente tiene que haber ese cambio en nuestra forma de pensar y llevar a Cristo todos los días en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Y por último, en la forma de actuar, porque pues lógicamente esa forma de pensar debe reflejarse en la vida que nosotros llevamos en nuestras relaciones y en nuestra forma de ver y de actuar dentro de este mundo que nos tocó vivir. Amén. Vamos a darle gracias entonces al Señor. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de vida, Señor, porque nos dejaste escritas, Señor, las instrucciones, Señor, permítenos entenderlas. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has ido formando, Señor, nos permites reconocerte cada día más como nuestro Salvador. Permítenos, Señor, ser testigos de ti, Señor, danos el poder necesario para que mis hermanos y yo podamos compartirte, Señor, compartir tu evangelio, poder llevar esa salvación que por gracia tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor, y llevar esa bendición a las personas que no conocen o que están perdidas, Señor. Te damos gracias porque a través de nosotros, Señor, tú puedes influir también, Señor, en las personas no creyentes. Te rogamos de que, así como tu Hijo es el reflejo de tu gloria, que nosotros podamos ser un reflejo también de Él, Señor. Que las personas que nos miren vean personas nuevas, transformadas, Señor, llenas de alegría y de ganas de compartir esta gran buena noticia, Señor, que es que tú viniste, que a través de tu sacrificio, Señor, podemos reconciliarnos y ser justificados ante Dios, y especialmente, Señor, que tú vas a regresar, que te estamos esperando, Señor, y que cuando tú vengas, Señor, no haya ninguna distracción ni engaño, Señor, en nuestros corazones que nos quiten la luz, Señor, y el reflejo de tu gloria. Aleja de ti los malos profetas, Señor, el mal, Señor, la maldad y el pecado que abundan y que buscan que tus hijos, Señor, se pierdan del camino, Señor. Te damos las gracias hoy en el nombre de tu Hijo Jesús y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos.